jóvenes. Bueno, este video es elaborado por la Cátedra de Ontología Social, la UDA 2 de Salud Colectiva 1, y va a ser uno de los insumos teóricos que vamos a utilizar para construir el tema del día de hoy, que son indicadores epidemiológicos. Ya estuvimos viendo un poco en torno a los indicadores socioeconómicos, indicadores de educación, indicadores de trabajo, ya vimos la demografía, y ya un poco ya estuvimos viendo para qué los usábamos cuando vimos el análisis de situación de salud y cuando vimos un poco el diagnóstico comunitario. En este recorrido vamos a ver un poco más qué son los indicadores, los conceptos de morbilidad y mortalidad, la letalidad, de qué enfermamos en Uruguay, de qué morimos en Uruguay y cuáles fueron las referencias que utilizamos para construir estos contenidos. Los indicadores epidemiológicos expresan la relación entre el subconjunto de personas enfermas y los miembros de la población, ¿sí? Nos permite conocer de qué enferman y de qué mueren las poblaciones. ¿Para qué? Son instrumentos útiles que nos permiten conocer cómo son las condiciones sanitarias de un país. Estos indicadores de mortalidad, son la información que utilizamos para construir el análisis de situación de salud, que ya vimos que era un análisis macro, una descripción macro de las condiciones de salud de un país, o de un diagnóstico de situación de salud, que ya sabemos que es una actividad dirigida a poblaciones más concretas, más bien comunitario, que puede ser un barrio, un departamento, ¿sí? La morbilidad es qué tanta fuerza o cuál es la prevalencia que tiene una enfermedad en una población dada, y siempre lo vamos a relacionar a un lugar geográfico específico y a un intervalo de tiempo definido. A nivel estadístico se calcula como el cociente entre el número de casos de una enfermedad sobre la población de donde provienen esas personas enfermas. La morbilidad la podemos representar como tasas de prevalencia o tasas de incidencia, según sea lo que nos propongamos conocer. Si queremos conocer el volumen de esa patología, veremos cuántos casos hay de esa patología en el total de la población y será la prevalencia. Si queremos ver cómo es la intensidad de ese fenómeno, nos dirigiremos a ver cómo es la incidencia de esa patología para poblaciones específicas. Vamos a ver un poco la diferencia entre prevalencia e incidencia, que excede a lo que puede ser las diferencias en el cálculo de una y de otra. Vemos que la prevalencia nos va a hablar del volumen de una enfermedad, mientras que la incidencia la vamos a usar cuando queramos conocer la intensidad de una enfermedad, ¿sí? Decimos que la prevalencia es la relación entre los casos conocidos de una enfermedad y la población total en un tiempo dado. La tasa de prevalencia se calcula como un cociente entre los casos conocidos de una enfermedad sobre la población total, y siempre lo vamos a multiplicar por una base de referencia poblacional que es constante. ¿Cuál va a ser esa base de referencia? Bueno, va a depender qué tan frecuente o qué tan prevalente es ese fenómeno. Cuando estamos hablando de una enfermedad o de un fenómeno que es muy frecuente, la base de referencia va a ser más pequeña. Por ejemplo, van a ser 1000 personas, por ejemplo. Y si estamos hablando de un fenómeno que es poco frecuente o poco prevalente, vamos a utilizar una base poblacional más grande, por ejemplo, 10.000 o 100.000 personas. ¿Eso qué significa? Que un fenómeno sea más prevalente o menos prevalente. Que para encontrar un caso de un determinado fenómeno necesito ver más personas, ¿sí? Cuando un fenómeno es poco prevalente o poco frecuente en una población, necesitamos ver muchas más personas. Por ejemplo, 100.000 personas para encontrar una o dos personas, ¿sí? Por ejemplo, entonces una o dos personas fue un ejemplo. Mientras que la incidencia, que nos habla de la intensidad de una enfermedad, nos habla de la aparición de los casos nuevos de un fenómeno en un intervalo de tiempo.
Si bien el tiempo siempre lo vamos a tener presente, tanto la prevalencia como la incidencia toma otro valor, otra relevancia. Se calcula del mismo modo como un cociente también, ¿sí? Entre los casos nuevos de una enfermedad en un intervalo de tiempo para una población específica sobre lo que va a estar en el denominador, va a ser una población específica expuesta a padecer esa enfermedad, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo de los casos, ¿verdad? Y también se va a multiplicar por una constante que sigue el mismo criterio que la que dijimos recién para la prevalencia. Cuanto más frecuente sea un fenómeno, más chica va a ser esa base poblacional. Ahora vamos a hablar de la mortalidad. La mortalidad tiene que ver con los fallecidos sobre la población. Es decir, la mortalidad es la relación que existe entre el número de fallecidos sobre la población total. ¿Cómo se expresa? Se expresa en forma de tasas, que también son un cociente entre el número total de los fallecidos sobre la población total y se multiplica por 1000. La tasa bruta de mortalidad es un indicador poco específico, pero nos habla del estado sanitario general del área en cuestión. ¿Sí? En Uruguay, por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad al 2020 es de 9,4 personas cada 1000 personas. ¿Sí? Pero como es poco específico y nos da pocos detalles, solamente nos dice cuántas personas se mueren en relación a la cantidad de personas que existen en un país, vamos a utilizar otros indicadores como son, por ejemplo, las tasas de muerte por causa específica o por tramo de edad, que nos van a dar información más concreta, ¿sí? Entonces decimos que las tasas de mortalidad por causas específicas son la relación entre los fallecimientos ocurridos por una determinada causa y la población expuesta a morir por esa causa en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Los ejemplos que citamos son la tasa de mortalidad por cáncer de mama, que por ejemplo, las personas expuestas a padecerlo son más frecuentemente las mujeres, ¿verdad? La tasa de mortalidad por accidente de tránsito y la tasa de mortalidad infantil, que es una tasa de mortalidad que está organizada en cuanto a el tramo etario, ¿sí? La letalidad es otro concepto y que nos va a hablar de qué tan grave es una enfermedad, ¿sí? Es un indicador específico para cada patología y se calcula como una razón entre el número de fallecimientos por una determinada enfermedad y el total de personas que están enfermas de esa enfermedad en un lugar y en un periodo de tiempo dado. Y lo expresamos siempre en forma de porcentaje. Les trajimos el ejemplo del COVID en Uruguay, que es bastante interesante. Estos datos son a marzo del año 2021. La fuente que se utilizó fue la página de la Universidad de Hopkins, donde aparecen todos los datos de todos los países. Y vemos que dijimos que la letalidad era el número de muertes por una enfermedad sobre los casos de una enfermedad. Vemos que en Uruguay para el COVID tenemos al día, para el mes de marzo del 2021 tenemos que hay 637 casos de muerte sobre 61.929 casos de la enfermedad. El resultado es 0,010, perdón, 0,010, y como dijimos que se expresaba en forma de porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100, y el resultado que nos da es un 1%, así como aparecen acá en estos datos. De esta manera es que se llegó a esta información, ¿sí? Que es la letalidad del COVID en Uruguay para el año 2021. Ahora, ¿de qué nos enfermamos en Uruguay? Dijimos cómo se calculaban, cómo se reportaba la morbilidad, es decir, las enfermedades, cómo se reportaba la mortalidad, es decir, de cuando mueren las personas, el fallecimiento, y ahora vamos cómo se dan esos fenómenos en Uruguay. Vamos a discriminarlos según el tramo de edad. Por un lado los adultos y por otro los niños. Que vamos a ver que la morbilidad, las enfermedades, tienen un comportamiento diferente. Para los adultos, la causa más frecuente de enfermedad de morbilidad son las enfermedades no transmisibles en el primer lugar y con distancia.
En segundo lugar, la morbilidad está dada por los accidentes de tránsito. En tercer lugar, la violencia doméstica, las enfermedades mentales y, por último, las enfermedades transmisibles, ¿sí? Como puede ser el VIH, que tiene la característica de darse más frecuentemente en población joven, que últimamente está desarrollándose un fenómeno de feminización, es decir, que ocurre con más frecuencia en las mujeres, y de otro fenómeno de urbanización, es decir, de personas que viven en las ciudades, no en el medio rural. Tenemos también la tuberculosis, el dengue o la hepatitis A. En cuanto a las enfermedades no transmisibles, que dijimos que era la primera causa de morbilidad de que enfermaban las personas en Uruguay, sabemos que son afecciones de larga duración, cuya progresión es lenta, están vinculadas al estilo de vida moderno y se asocian al fenómeno de transición demoepidemiológica. Ya vimos que este fenómeno de transición demoepidemiológica tenía que ver cómo las poblaciones pasan de una alta natalidad y una alta mortalidad a una baja natalidad y baja mortalidad también. Dentro de las enfermedades no transmisibles podemos distinguir 4 que son las principales. Las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo son los infartos de miocardio o los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como puede ser la neumopatía obstructiva, el asma, y la diabetes. Estas enfermedades frecuentemente se reportan a través de los factores de riesgo que tienen las personas a padecerlas. Y se reportan en tanto a la prevalencia. Por ejemplo, vemos que tenemos factores de riesgo conductuales que tienen que ver con el comportamiento y con los hábitos de las personas, y factores de riesgo metabólicos. Los factores de riesgo conductuales, ¿cómo se reportan? Bueno, la prevalencia de personas que consumen tabaco en relación a la población total. En cuanto a la dieta no saludable, por ejemplo, que se reporta en cuanto a las personas que consumen menos de 5 frutas o verduras por día, en tanto a la población total. Los factores de riesgo también se expresan como la prevalencia de personas que tienen, por ejemplo, una presión arterial elevada sobre la población total. Dijimos que eran bien distintos cómo se enfermaban los adultos a cómo se enferman los niños. Dijimos que la primera causa de enfermedad de los adultos eran las enfermedades no transmisibles y la última, las enfermedades transmisibles, como son las enfermedades infecciosas, mientras que en los niños la mayor morbilidad, es decir, la enfermedad por los niños, es por enfermedades transmisibles, ocupada en primer lugar por las infecciones respiratorias y en segundo lugar por las diarreas. Ahora vamos a ver de qué morimos en Uruguay. Dijimos, recién hablamos de la morbilidad, es decir, de qué enfermábamos, y ahora de qué mueren las personas. 7 de cada 10 personas que mueren en Uruguay lo hacen por enfermedades no transmisibles. Es decir, que eso que dijimos recién, de que era la primera causa de enfermedad de las personas, vemos que también se acompaña con que son las primeras causas de muerte. ¿Cómo se distribuye la mortalidad en Uruguay? Estas son las causas agrupadas más frecuentes de fallecimientos. Tenemos que el 25,3% de la población fallece por enfermedades cardiovasculares. El 25,6% de la población fallece de tumores. Un 6,9% de la población uruguaya fallece por causas externas. ¿A qué nos referimos con causas externas? Bueno, accidentes, suicidios, agresiones, violencia doméstica. Tenemos que un 8,9% de las personas fallecen por enfermedades crónicas de las vías respiratorias y un 33,2% de otras causas. Estos datos son en referencia a un informe realizado en el año 2020 para la población en Uruguay. Ven que acá está, en primer lugar colocamos las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores, pero vemos que es un poquito menor para el año 2020 las enfermedades cardiovasculares respecto a los tumores. Sin embargo, esta característica o esta tendencia
está invertida para este año en relación a los demás años. Por eso está colocada en primer lugar las enfermedades cardiovasculares, porque si bien son un poquito menores que los tumores para este año, cuando vemos una línea del tiempo en Uruguay, vamos a ver que la tendencia es que estas enfermedades sean la primer causa de muerte en Uruguay. Por eso está colocado en primer lugar. Veamos, la mortalidad infantil es la muerte que se da entre el nacimiento y los 364 días de vida. Este indicador es muy importante, se utiliza mucho en salud colectiva porque es un indicador de las condiciones de salud de una población y al mismo tiempo se utiliza para conocer cómo es el desarrollo. Es un indicador de desarrollo de las poblaciones. Se calcula como una tasa, que es un cociente entre los niños fallecidos entre los 0 y 364 días, sobre el número de nacidos vivos y se multiplica por 1000. Esta es la constante poblacional. Para el año 2019 en Uruguay, esta tasa fue de 6,7 niños cada 1000 nacidos vivos. La mortalidad infantil la podemos dividir entre mortalidad neonatal y mortalidad postneonatal. Tiene sentido dividirla porque las causas para la muerte neonatal y la muerte postneonatal son francamente distintas y las intervenciones que vamos a realizar a nivel de políticas de salud van a ser diferentes. La mortalidad neonatal es la que se da entre los niños que fallecen entre los 0 y los 28 días de nacidos sobre el total de nacidos vivos y se multiplica por 1000. Esta tasa, este indicador, está relacionada fundamentalmente a causas endógenas y está dado por afecciones que se originan en el periodo perinatal, es decir, en cuanto al parto y al periodo gestacional. Y también estas muertes neonatales se dan mucho por anomalías congénitas del neonato. Mientras que la mortalidad postneonatal está dada por el número de niños fallecidos que tienen entre 29 y 364 días de vida, sobre el número de niños nacidos vivos. Y acá faltó la tasa de referencia poblacional, que sería por 1000 también. Esta tasa es muy importante. ¿Por qué? Porque se relaciona a causas exógenas. Son resultados, generalmente, estas muertes de niños entre 29 y 364 días de vida, son resultado de infecciones o de diarreas, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que son afecciones que se pueden controlar a través de medidas de salud pública, como pueden ser la vacunación, mejoras en la higiene, mayores controles de asistencia médica, y esta tasa es un muy fuerte indicador de su desarrollo, ¿sí? Y nos habla, cuanto más alta sea esa tasa de mortalidad postneonatal, nos va a hablar de que existen fallas en las condiciones de vida de esa población, que tenemos sistemas sanitarios deficientes y sistemas muy débiles de protección. Veamos la mortalidad en otros tramos etarios. Los niños, por ejemplo, entre el año de vida y los 39 años, la primera causa de muerte son los accidentes. Mientras que la segunda causa de muerte va a ir variando según la edad de la población. En el tramo entre 1 y 4 años, es decir, los niños más pequeños, la segunda causa de muerte van a ser las anomalías congénitas. Entre los 5 y los 14 años, la segunda causa de muerte van a ser los tumores malignos. Mientras que entre los 15 y los 30 años, la segunda causa de muerte van a ser los suicidios. A partir de los 30 años, la segunda causa de muerte más frecuente son los tumores. Cuando vamos más allá y pensamos en los adultos y los adultos mayores, vemos que la primera y la segunda causa de muerte son los tumores y las enfermedades del aparato cardiovascular. Y cuando ya hablamos de los adultos mayores, personas más allá de los 70 años, vemos que esas causas de muerte se invierten y tenemos en primer lugar las enfermedades del aparato cardiovascular y en segundo lugar los tumores.
vemos que si bien acá estamos distinguiéndolo por tramo de edad, se mantiene, ¿verdad?, que las dos primeras causas de muerte son enfermedades no transmisibles, ¿sí? Cuando pensamos en el género, cómo se distribuye la mortalidad en nuestro país, vemos que las dos primeras causas de muerte, tanto en hombres como para mujeres, reproducen el perfil de la población en general, todo lo que vimos recién en cuanto a los tramos etarios. No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, tanto para la mortalidad infantil como para la mortalidad en adultos o en adultos mayores. Sin embargo, después, cuando pasamos a la tercera causa de muerte, vemos que, por ejemplo, para los hombres, la tercera causa de muerte son los accidentes. Y vemos también que para los hombres, la sexta causa de muerte es el suicidio, mientras que este fenómeno no es tan frecuente en las mujeres, ya que si miramos las primeras 8 causas de muerte en las mujeres, el suicidio no aparece entre ellas. Bueno, las referencias que utilizamos para construir este teórico, básicamente, es el tema de salud pública, que es este libro de Wilson Benia, y que utilizamos este capítulo de situación epidemiológica del Uruguay, y este capítulo de análisis de situación de salud, que ya lo habíamos visto cuando vimos ese tema. Además, vamos a utilizar estas referencias, que algunas las fuimos viendo en el desarrollo de este video, pero que son esenciales para construir la parte práctica, donde vamos a ver concretamente cómo es la morbimortalidad en nuestro país. Este es el observatorio donde están los indicadores de la OPP. También tenemos este observatorio social. Son observatorios, son muy interesantes estas páginas, que las visiten porque son muy interactivas y ustedes pueden seleccionar los indicadores. Y de este reporte, que fue el que utilizamos para la mortalidad global. Bueno, les agradecemos mucho que hayan prestado atención este ratito y nos encontramos en la parte práctica para poder conversar más concretamente de cada uno de los temas y sacarnos las dudas que tengamos.